El sol caía a plomo sobre el asfalto caliente. El aire era denso, casi irrespirable. En un estacionamiento de tierra frente a una vieja tienda de artículos usados, un coche blanco permanecía bajo el cielo sin sombra, sin árboles, sin toldo. Dentro, una pequeña de 5 años, cabello castaño y piel muy clara, dormitaba contra el vidrio de la ventana trasera. Se llamaba Alma. Tenía los labios resecos, las mejillas rojas y el cabello pegado al cuello por el sudor. Vestía una camiseta de algodón demasiado gruesa para aquel clima y unos pantalones cortos que ya empezaban a mostrar manchas de humedad. Su padre la había dejado allí minutos antes. Le dijo que no tardaría, que solo iba a entrar a hablar con un amigo de la tienda y regresaría con un jugo. Alma asintió sin entender mucho. Lo miró salir, cerró la puerta con ese sonido seco que tanto la asustaba y lo vio caminar hacia la tienda sin volver la cabeza. Se quedó mirando un rato, esperando ver su silueta regresar por el reflejo del retrovisor. Pero el retrovisor solo le devolvía la imagen borrosa de un camino polvoriento vacío. Pasaron los minutos. Primero solo sintió calor, luego sed, después ese extraño cansancio que hace que los párpados pesen más de lo normal. Pero no podía dormir. Algo en el ambiente la hacía sentir rara, como si el aire le costara entrar. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Tampoco podía bajar la ventana. En realidad no sabía cómo. Buscó su botella de agua en la mochila, pero no estaba. Tampoco su peluche. Todo había quedado en casa. Su papá tenía prisa como siempre. Le dijo: súbete ya, y ella obedeció, porque Alma siempre obedecía. Era una niña callada, de voz bajita, de mirada grande. Su madre solía decir que parecía un pajarito asustado, pero su madre ya no estaba. Desde hacía casi un año solo vivía con su padre, un hombre callado, tosco, que no hablaba mucho con ella. No la maltrataba, pero tampoco la abrazaba. Era como si viviera con un extraño que apenas la toleraba. Casi nunca le decía su nombre. La llamaba niña oye tú, o simplemente no decía nada. Dentro del coche la temperatura seguía subiendo. El sudor le corría por la frente y caía entre los ojos, le picaban los párpados, los brazos, la espalda. Empezó a sentirse mareada. Se echó hacia un lado, apoyando la frente contra el vidrio caliente, esperando que al menos el contacto con el cristal le diera algo de frescura. Pero no, estaba ardiendo. Intentó distraerse pensando en su mamá, en su voz cantando bajito mientras lavaba los platos, en las cosquillas de las mañanas, en las historias que le contaba antes de dormir. Cerró los ojos con fuerza, recordando una canción que ella siempre le murmuraba en el oído. Quería volver a estar en ese lugar donde las manos eran suaves, donde el amor no dolía. Abrió los ojos de golpe cuando escuchó un perro ladrar a lo lejos. Pensó que su padre tal vez había regresado. Se incorporó con esfuerzo, pero no vio a nadie. Solo una camioneta estacionada en la otra punta del lote. Le pareció ver una figura moverse dentro de la tienda, pero no estaba segura. El vidrio ya estaba empañado por dentro y su visión comenzaba a nublarse. La sed era insoportable. Sentía la garganta rasparle como lija, la lengua pesada, los labios como papel. Golpeó el cristal con la mano abierta, primero despacio, luego con más fuerza. Nadie respondió, nadie escuchó. Afuera el mundo seguía su curso como si no existiera. El sol seguía su danza en lo alto del cielo y el coche blanco por fuera se convertía en un horno por dentro. No había ventilación, no había ruido salvo los latidos desordenados del pequeño corazón de Alma. Apretó los dientes para no llorar. Lo había hecho muchas veces antes. Cuando se cayó de la bicicleta y su padre la ignoró. Cuando preguntó por su mamá y él le gritó que no molestara. Cuando nadie vino a su función escolar.
Volvió a golpear la ventana, esta vez más débil. Los brazos ya no le respondían bien. Sentía que flotaba como si no estuviera dentro de su cuerpo. Cerró los ojos otra vez muy despacio y se dejó caer contra el asiento. Su respiración era lenta. Las manos colgaban sin fuerza. El cuerpo apenas se movía. El calor ya no se sentía igual. Ahora era como si todo se volviera blando, suave, distante. Y así, en medio del mediodía más cruel del verano, la niña se fue quedando inmóvil. Pero dentro de la tienda, alguien observaba por la ventana. Un hombre canoso de barba larga y camisa de lino, descolorida. Había visto al padre de la niña llegar hacía rato. Lo conocía. No personalmente, pero sabía que ese tipo no era de fiar. Lo había visto llegar con diferentes mujeres, regatear con cinismo, hacer tratos raros con objetos sospechosos. Aquella vez llegó, solo habló con un joven dependiente y luego desapareció en la trastienda. El anciano siguió mirando el coche desde lejos. Había algo raro, muy raro. Esa niña no se había movido en todo ese rato. Al principio pensó que estaba dormida, pero ahora, viendo cómo el sol golpeaba con furia el techo del auto, algo en su pecho le dijo que tenía que hacer algo. Caminó hacia la puerta y miró hacia el fondo de la tienda. No vio al hombre que buscaba. Entonces giró sobre sus talones y salió al exterior, cubriéndose los ojos del sol con la mano. Caminó hacia el coche con paso firme. Cada vez que se acercaba, su respiración se aceleraba. El corazón se le encogió al ver el rostro pegado al vidrio. Se inclinó, golpeó suavemente la ventana. «Hola, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Golpeó más fuerte. Nada. La niña estaba inmóvil. El anciano golpeó el vidrio otra vez con más fuerza. Se inclinó tratando de ver mejor el interior del coche. La pequeña seguía sin moverse. Su mejilla pegada al cristal tenía una marca roja. La camiseta estaba empapada. Su pecho se alzaba apenas lento, como si respirar le costara. «Dios mío», susurró el hombre. Miró alrededor buscando a alguien, cualquier persona. Pero el lote estaba vacío como siempre a esa hora del día. El chico de la tienda ya no estaba en el mostrador. Gritó desde afuera con voz ronca. «Oye, muchacho, sal un momento». Nadie respondió. Miró de nuevo a la niña. Entonces tomó una decisión. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un manojo de llaves viejas temblando. No sabía cómo iba a abrir ese coche, pero sabía que no podía esperar más. Rodeó el vehículo, tanteó las puertas, cerradas. Golpeó la ventanilla con el puño, pero el cristal era resistente. No podía romperlo con sus manos. Corrió hasta su camioneta estacionada al fondo del terreno. Abrió la caja de herramientas, buscó sin pensar. Tomó una llave inglesa oxidada pesada de las de antes. Volvió corriendo y con decisión levantó el brazo. «Perdóname, pequeña». Golpeó el vidrio con fuerza. 1, 2, 3 veces. El cristal se agrietó, vibró, y al cuarto golpe se rompió en una lluvia ruidosa. Alcanzó el seguro con la mano temblorosa y abrió la puerta. El aire caliente escapó como un aliento de horno. El olor lo golpeó al instante. Una mezcla de sudor plástico y algo más. Algo que no podía describir. Se inclinó y tocó el brazo de la niña. La piel ardía. No respondió. La levantó con cuidado. Era liviana. Más liviana de lo que debería. La sostuvo contra su pecho y corrió de regreso a su camioneta. La acostó sobre el asiento trasero, bajó las ventanas y encendió el motor. El aire acondicionado tardó en reaccionar, pero al fin sopló algo de aire fresco. «Vamos, pequeña, quédate conmigo». La niña emitió un leve gemido, apenas un soplo. El anciano sonrió con alivio. Eso es. No esperó más.
Puso la camioneta en marcha y salió disparado del lote levantando una nube de polvo tras de sí. El hospital del pueblo quedaba a 15 minutos por carretera, tal vez 20 si el tráfico era lento. Pero ese día el camino estaba vacío. Apretó el volante con las dos manos con los ojos fijos al frente. Mientras conducía miraba por el espejo retrovisor cada tanto. Alma seguía con los ojos cerrados, pero su pecho se movía, lento, regular. Y eso era todo lo que necesitaba. Cuando llegaron a emergencias, el viejo no esperó protocolos. Bajó del coche gritando: «Una niña, está deshidratada. Rápido». 2 enfermeros corrieron hacia él. Tomaron el pequeño cuerpo y lo llevaron al interior mientras el anciano lo seguía con pasos inseguros. En la recepción, una mujer con bata blanca le hizo preguntas rápidas. Nombre, parentesco, ¿qué había pasado? Él solo pudo decir su nombre, Tomás Elías, y que no era su abuelo, ni su padre, ni su tío. Que la niña estaba sola en un coche, al sol. Los médicos entraron con prisa a la sala de urgencias. Tomás se quedó en la sala de espera de pie, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Se sentó, se paró. Caminó en círculos. El tiempo ahí dentro parecía estirarse como goma. 1 hora después, una doctora salió a su encuentro. Le dijo que la niña estaba estable, pero en observación, que había tenido un cuadro severo de insolación y deshidratación y que de no haber llegado en ese momento, se interrumpió. No hacía falta terminar la frase. Tomás se dejó caer en una silla aliviado. No sabía por qué, pero sentía que había hecho lo único correcto que alguien podía hacer ese día. Que si no hubiera estado ahí, frente a la tienda, nadie habría salvado a esa niña. Nadie. La policía llegó poco después. Un agente de mediana edad serio preguntó lo mismo que la doctora. Nombre del padre, dirección, teléfono. Tomás explicó que no sabía nada, que solo lo había visto entrar a la tienda y luego desaparecer. El oficial anotó todo. Luego sacó una foto del coche con su celular, habló con el encargado de la tienda, revisó cámaras de seguridad. Mientras tanto, la niña seguía dormida, con suero en el brazo y una pequeña manta sobre el cuerpo delgado. Al día siguiente despertó. Fue un despertar lento, con la mirada nublada, los párpados pesados y un murmullo de voces alrededor. Abrió los ojos y lo primero que vio fue una luz blanca en el techo. Luego el rostro de una enfermera joven que le sonreía con suavidad. «Hola, Alma. Estás a salvo. Ya pasó todo». «Sí», la niña no respondió. Solo miró con ojos grandes inmóviles. «¿Quieres agua?», asintió muy despacio. Le dieron sorbos pequeños con una pajilla. Bebió como si el mundo entero estuviera dentro de ese vaso. Minutos después llegó Tomás. Iba con ropa limpia y una caja de jugo en la mano. La niña lo miró sin hablar. «Hola, pequeña. ¿Te acuerdas de mí?». Ella negó con la cabeza. «No importa. Solo quería saber cómo estabas». Alma lo observó un rato más y con voz baja dijo apenas un gracias. A Tomás se le apretó el corazón. «No me des las gracias, chiquita. Lo único que hice fue sacarte de ese infierno de coche». Ella volvió la mirada hacia la ventana. «¿Dónde está mi papá?». Tomás se quedó en silencio. «¿Va a venir?». Él no supo qué decir. No quería mentir. Tampoco quería herirla. Así que solo se sentó a su lado y le puso la caja de jugo en las manos. «Bebe un poquito más». Sí, ella asintió. Ese mismo día, la policía localizó al padre. Lo encontraron en un motel de carretera a 40 kilómetros del pueblo. Estaba solo, borracho. Alegó que había ido a comprar algo que se le hizo tarde, que no pensaba tardar tanto. Dijo que fue un error, un descuido, que no era para tanto. Pero cuando le mostraron las imágenes de la niña inconsciente, sudando en el asiento trasero, sin moverse por más de 1 hora, su voz se quebró. Apenas alcanzó a decir que no sabía qué más hacer con ella.
que después de que la madre muriera su vida, se había vuelto un caos, que la niña lo molestaba, que necesitaba silencio, solo un rato. Los agentes lo esposaron sin decir una palabra más. Y mientras tanto, en el hospital, Alma comenzaba a comer mejor. Caminaba por el pasillo con pasos lentos. Se detenía a ver los dibujos en las paredes. No hablaba mucho, pero ya no lloraba. Tomás iba todos los días. Llevaba cuentos, galletas, crayones. No tenía nietos. Nunca tuvo hijos. Vivía solo desde hacía años en una casa modesta, con un jardín lleno de maleza y un taller donde reparaba radios viejas. Pero desde aquel día, su rutina se había alterado para siempre. Al principio pensó que solo era compasión. Luego se dio cuenta de que no quería pasar un solo día sin verla. Y ella, aunque no lo decía, comenzaba a sonreír cuando lo veía llegar. Días después, Alma ya caminaba con más soltura por los pasillos del hospital. A veces lo hacía sola, otras de la mano de una enfermera. Cada paso era pequeño, pero firme. Ya no parecía flotar en el aire como los primeros días. El color regresaba a su rostro y una luz tenue, muy tenue, comenzaba a asomarse en su mirada. Pero no preguntaba por su padre. No lo mencionaba. Como si su mente, con la sabiduría secreta de los niños que han sufrido demasiado, hubiera decidido olvidar. Tomás seguía allí, todos los días, a la misma hora. Llegaba con una pequeña bolsa, siempre con algo distinto, una fruta, un juguete simple, un cuaderno con dibujos. Se sentaba al borde de la cama, no hablaba mucho, y ella tampoco. Pero cuando se iban juntos al rincón del hospital, donde daban clases de arte a los niños internados, Alma lo tomaba de la mano, sin decir nada. Nadie lo pidió, ninguno lo planeó, sucedió, como cuando el sol se asoma tras una tormenta sin que nadie lo invite. ¿Y usted quién es? Exactamente, preguntó una asistente social del hospital unos días más tarde. Tomás bajó la mirada. No era nada, no era nadie. Solo un viejo que pasaba por allí. No tengo relación con la niña, solo la vi sola y me quedé. Lo sabemos. Usted fue quien la trajo. El médico dice que si hubiera llegado 15 minutos más tarde, ella no habría sobrevivido. Tomás asintió sin responder. Ya había escuchado esa frase muchas veces, pero cada vez que la oía, se le formaba un nudo en el pecho. Y cada vez que veía dormir a Alma tan chiquita, tan quieta, pensaba lo mismo: ojalá hubiera llegado antes. La asistente revisó unos papeles. El padre está detenido. Hay cargos por abandono, negligencia grave y antecedentes por otras faltas. La madre murió hace un año. No hay abuelos, ni tíos, nadie. Lo más probable es que la niña quede bajo custodia del Estado. De aquí irá a un albergue. Tomás frunció el ceño. ¿Un albergue? Sí. Hay varios hogares temporales para niños en su situación. No es ideal, pero... ¿y si yo...? La mujer levantó la vista. ¿Si usted qué? ¿Y si me hago cargo de ella? Al menos mientras aparece alguien. Solo mientras tanto. La asistente parpadeó sorprendida. ¿Usted quiere adoptarla? No. No sé. Solo cuidarla un tiempo. Hasta que esté lista. Hasta que ella quiera. La mujer tomó nota. Tiene antecedentes penales ninguno. Hijos, esposa no. Empleo. Estoy jubilado. Tengo una pensión y reparo cosas en mi casa. Radios, televisores, esas cosas. Ella escribió sin levantar la mirada. Vivienda propia, sí. Casa pequeña, pero con jardín. Hay espacio. La mujer lo miró de nuevo. Voy a necesitar hacer una visita, revisar sus papeles, su situación. Es un proceso lento, señor Tomás. Hay muchos requisitos. Lo sé. No tengo prisa. Pero la niña no debería estar sola. Ese mismo día Alma pintó un dibujo. Lo dejó sobre la cama cuando fue a dormir. Era un cielo azul, un árbol grande
y dos figuras en el centro, una niña con trenzas y un hombre con barba. Tenían las manos unidas. El dibujo decía abajo en letras torcidas, «Gracias». Tomás lo guardó como si fuera oro. Pasaron 3 semanas. El proceso fue más rápido de lo que esperaban. La historia conmovió a los trabajadores sociales, a las enfermeras, incluso al juez encargado. Cuando vieron cómo Alma lo abrazaba al despedirse, cuando notaron que solo comía si él estaba cerca, comprendieron que el vínculo ya existía. No necesitaba papeles para ser real. Un mes después, la niña abandonó el hospital. Iba de la mano de Tomás con una mochila nueva y una sonrisa que todavía no se atrevía a mostrarse por completo, pero que ya se insinuaba. La casa era sencilla. Techo bajo, paredes blancas, cortinas viejas. Un perro dormía en la entrada bajo el porche. Alma lo miró con curiosidad. El animal alzó la cabeza, la olió desde lejos y volvió a acostarse. Se llama Torito. Es un vago pero bueno. Ella sonrió apenas. La habitación de Alma tenía una cama pequeña con sábanas nuevas, una mesa de noche con una lámpara azul y un estante vacío. «Para tus cuentos, tus juguetes, lo que quieras poner», dijo Tomás. Ella se quedó un rato mirando todo sin hablar. Luego se sentó sobre la cama y acarició con los dedos la colcha. No era nada especial, pero para ella era lo más cercano a un hogar que había tenido en mucho tiempo. La primera noche no pudo dormir. Daba vueltas, sudaba frío, se sentaba de golpe cada vez que escuchaba un ruido. Temía despertarse y estar sola. Temía que todo fuera un sueño. Temía volver al coche. Tomás desde el pasillo escuchó sus movimientos. Tocó la puerta suavemente. «¿Estás bien?» Alma no respondió. «¿Puedo entrar?» Ella dijo que sí, apenas con la voz. Tomás entró y se sentó a los pies de la cama. «¿Quieres que me quede aquí hasta que te duermas?» Alma asintió. Tomás tomó una silla y se sentó junto a la puerta. No dijo nada más. Solo respiró lento para que ella pudiera escucharlo, como un ritmo de fondo, como una presencia tranquila. Minutos después la niña cerró los ojos. Durmió toda la noche. Y al día siguiente, por primera vez, pidió pan con mermelada en el desayuno. Tomás rió. «¿De fresa o de naranja de fresa?» «Bien, me gusta tu estilo». Ese fue el inicio. Con el paso de los días, la rutina fue tomando forma. Alma se levantaba temprano, regaba las plantas con una regadera pequeña, ayudaba a alimentar a Torito. Luego pintaba, leía, o simplemente se sentaba en el porche a mirar las nubes. No hablaba mucho aún, pero ya no se asustaba con facilidad. Y cuando Tomás salía al taller, ella lo seguía. «¿Qué haces ahí?» «Reparo cosas viejas, radios que ya nadie quiere». «¿Y por qué?» «Porque a veces lo viejo solo necesita un poco de cuidado». Ella se quedó en silencio, pero esa noche tomó un radio descompuesto de la caja y lo dejó sobre la mesa del taller como si también quisiera repararlo. Tomás entendió. Alma también estaba reparándose, y él sin saberlo también. Los días se volvían semanas, y las semanas una nueva estación. El calor del verano comenzaba a ceder. Las mañanas eran más frescas. El sol se filtraba suave entre las ramas del jardín, y las flores silvestres crecían entre los bordes agrietados del camino. Alma despertaba cada día con algo nuevo en la mirada. Aún hablaba poco, pero ya no evitaba el contacto. Si Tomás se agachaba a ella, lo abrazaba por el cuello. Si le leía un cuento, se quedaba dormida en su regazo. Si se caía, no lloraba con miedo. Solo estiraba los brazos para que él la levantara. La casa, antes silenciosa, ahora vibraba con vida. Tomás había instalado una pequeña pizarra en el taller y enseñaba a Alma a escribir su nombre. Al principio las letras salían torcidas, tímidas, como si no se atrevieran a ser vistas. Pero con el tiempo
se fueron enderezando, con paciencia, con constancia. Muy bien, chiquita, le decía él. Es un nombre bonito, Alma, como el alma que me salvaste sin saberlo. Ella sonreía bajito. En el pueblo la historia se había vuelto conocida. Algunos vecinos pasaban por la reja para dejar ropa, juguetes usados, libros infantiles. Nadie hablaba del padre. Nadie mencionaba lo ocurrido. Era como si el pasado, por un pacto silencioso, se quedara atrás, al menos por fuera. Pero adentro, en los rincones de la memoria, Alma todavía arrastraba una sombra. Por las noches a veces gritaba dormida. Se sentaba de golpe en la cama jadeando con los ojos perdidos. Tomás acudía enseguida. Se sentaba con ella, le ofrecía agua, le pasaba la mano por la espalda y le decía con voz serena: «Todo está bien, ya pasó, estás a salvo». Y poco a poco ella se volvía a dormir. Un día, mientras caminaban por el pueblo, pasaron frente a la tienda donde todo había comenzado. Alma se detuvo. Miró hacia el lote de tierra ahora casi vacío. Había otro coche estacionado, pero no era el mismo. No era blanco. No era el de su padre. «Fue aquí, ¿verdad?». Tomás la miró sorprendido. «¿Lo recuerdas?». Ella asintió despacio. El coche estaba caliente y yo no podía respirar. Sus ojos se humedecieron. Tomás se arrodilló frente a ella. «Ya no estás allí. Ahora estás conmigo». Alma lo abrazó con fuerza. Esa noche Tomás recibió una llamada. Era de la trabajadora social. Le dijo que el caso de Alma estaba avanzando, que debido a los antecedentes del padre y a su abandono deliberado, el Estado consideraba iniciar el proceso de retiro definitivo de la patria potestad, y que si él lo deseaba, podía presentar formalmente la solicitud de adopción. Tomás se quedó en silencio unos segundos. Adopción sí, legalmente. Sería su padre con todos los derechos y responsabilidades. Él no respondió enseguida, no porque dudara, sino porque la palabra padre le pesaba. Nunca había imaginado tener un hijo, menos aún a esa edad. Pero lo pensó mirando hacia el cuarto de Alma, donde una luz suave aún brillaba, y su corazón decidió por él. «Sí, quiero adoptarla». La mujer sonrió al otro lado del teléfono. «Entonces prepárese. Es un proceso largo. Pero si todo va bien, en unos meses será oficial». Al día siguiente Tomás no dijo nada. No quería ilusionarla demasiado, ni llenar su cabeza de promesas legales. Solo la llevó al mercado, le compró una muñeca de trapo y le preparó su comida favorita: arroz con huevo frito y plátano asado. Ella comió sonriendo. Todo parecía en calma, pero no lo estaba. A cientos de kilómetros de allí, en un pequeño centro penitenciario estatal, un hombre de ojos hundidos y mirada vacía recibía la noticia. Su sentencia se reducía por buena conducta y podía salir en libertad condicional. El nombre del expediente era claro: Martín Reynoso, padre biológico de Alma. Los guardias firmaron los papeles. Uno de ellos murmuró: «No puedo creer que lo dejen salir». El otro respondió: «Ya sabes cómo es esto. Papeles, abogados, lagunas legales». Y el tipo lloró frente al juez. Dijo que lo sentía, que se había rehabilitado. Nadie preguntó por la niña. Martín salió al mediodía. Llevaba una mochila al hombro y una mirada oscura. No tenía dónde ir. No tenía dinero. Pero sí tenía una idea fija: recuperar lo que era suyo. «A esa niña me la quitaron», dijo entre dientes mientras caminaba. «Esa niña es mía». Días después alguien lo vio en el pueblo, desaliñado, sucio, con barba crecida. Preguntó por Tomás. Preguntó por la niña. Pero nadie le dio información. Nadie lo quería allí. El rumor llegó a oídos de Tomás. «Dicen que lo vieron por aquí hace 2 días, que preguntó por ustedes». Él no dijo nada, pero esa noche revisó cada cerradura de la casa.
Colocó una tranca extra en la puerta trasera. Dejó la luz del porche encendida y durmió en una silla frente al pasillo sin cerrar los ojos del todo. Alma se despertó en la madrugada. ¿Qué haces allí, Tomás? Solo me aseguraba de que todo esté en orden, pequeña. ¿Va a pasar algo? No, chiquita, no va a pasar nada, te lo prometo. Y ella volvió a dormir, pero él no. La presencia de ese hombre lo inquietaba más de lo que quería admitir, no solo por lo que representaba, sino por lo que podría intentar. Tomás conocía a esa clase de personas. Aquellos que no sienten culpa, que no tienen límite, que creen que las personas son objetos. Sabía que no debía subestimarlo, y también sabía que no podía dejar que Alma lo viera otra vez. No ahora, no después de todo lo que había sanado. El pasado, si volvía, debía encontrar una pared sólida, y esa pared sería él. Esa semana Tomás notó que algo en Alma había cambiado, nada drástico, pero los detalles no le pasaban desapercibidos. La niña se asomaba más seguido por la ventana, preguntaba si él saldría mucho rato, miraba con recelo cuando un coche extraño pasaba por la calle. Era como si un presentimiento invisible se hubiera colado por las rendijas de la casa. Tomás intentó distraerla. La llevó a la feria del pueblo. Le compró una paleta de hielo. Le mostró cómo funcionaban los fuegos artificiales que algunos chicos del barrio hacían estallar en la plaza. Alma se rió, pero su risa duraba poco, apenas segundos. Luego regresaba ese silencio tímido, ese reflejo aprendido de quien siempre espera que algo malo pase. Una tarde, mientras él trabajaba en el taller, Alma entró sin hacer ruido y lo observó un buen rato. Tomás, dime, chiquita, ¿qué pasa si un día tú ya no estás? Él se quedó inmóvil. La soldadura que sostenía en la mano cayó sobre la mesa con un pequeño chasquido. ¿Por qué preguntas eso? Nada más. Pienso, si un día tú ya no estás, me van a llevar con él. No hizo falta que dijera su nombre. Tomás se levantó, se limpió las manos con un trapo viejo y se agachó para quedar a su altura. Escúchame bien, yo no me voy a ir. Y si un día tengo que irme, me aseguraré de que estés a salvo. Nadie va a llevarte con él. Nadie va a lastimarte de nuevo. Te lo prometí. Y las promesas se cumplen. ¿Sabes? Ella asintió, pero no dijo nada más. Esa noche la oscuridad se sintió más espesa. El viento soplaba con fuerza entre los árboles y hacía crujir la cerca del jardín. Tomás colocó una silla junto a la puerta, como hacía en los viejos tiempos. Torito el perro dormía a sus pies, pero con las orejas alerta. Ambos sabían que algo se acercaba. Alrededor de la medianoche, un ruido sordo los sobresaltó. Torito ladró de golpe. Se levantó de un salto. Tomás tomó su linterna y salió al porche. La luz del poste más cercano parpadeaba. Había algo extraño en el ambiente. Avanzó unos pasos y vio una figura delgada de pie justo al otro lado de la reja. Era él, Martín. Con barba crecida, los ojos hundidos, el rostro demacrado. Parecía más una sombra que un hombre. «Solo quiero verla», dijo con voz ronca. Tomás se quedó firme. «Te dijeron que no podías acercarte. Es mi hija. Eso lo perdiste el día que la dejaste encerrada en un coche». Martín se acercó un paso más, apoyando las manos en la reja. «Tú no sabes lo que yo viví. Y tú no sabes lo que ella vivió contigo». Hubo un silencio espeso. «Déjame verla. Solo un momento». «No. Ella me pertenece. Ella no pertenece a nadie». Martín apretó los dientes. Torito gruñía abajo. «Esto no ha terminado», murmuró antes de dar media vuelta y perderse entre la maleza. Tomás cerró la puerta con doble llave. El corazón le latía con fuerza, pero el rostro seguía firme. Alma estaba despierta en lo alto de la escalera. Lo había escuchado todo.
¿Va a volver? Tomás subió hasta ella y la abrazó sin decir palabra. Al día siguiente fue directamente a la comisaría. Puso la denuncia, explicó lo sucedido, mostró las marcas de pisadas, la conversación, la amenaza. El agente a cargo anotó todo, pero su tono era escéptico. No tenemos orden de alejamiento vigente, solo la investigación del caso de abandono, que ya está en manos de la jueza. Y mientras tanto, vigile, tenga cuidado. Si lo vuelve a ver, llámenos de inmediato. Eso era todo. De vuelta en casa, Tomás llamó a su abogado. Le pidió que acelerara todo, que hicieran lo que fuera necesario, pero que la adopción se concretara pronto. No podía seguir esperando. Esa tarde recibió una carta. Era oficial. El tribunal había aprobado la solicitud preliminar. Tomás era ahora tutor legal temporal de Alma, con posibilidad de adopción plena en 3 meses. Al leerla, sus manos temblaron. La niña estaba en el porche con un dibujo en la mano. Mira lo que hice. Era un dibujo de la casa con árboles altos, nubes felices, y una figura masculina con barba que regaba las plantas. A su lado, una niña con 2 coletas sostenía una flor. Ambos sonreían. Abajo, con letras un poco más firmes, decía mi casa. Tomás le acarició el cabello. Sí, pequeña, esta es tu casa, y yo soy tu familia, para siempre. Pero en el pueblo alguien más leía una carta distinta. Martín recibió una notificación del juzgado. Un documento que decía sin adornos que había perdido todos los derechos sobre la niña, que no tenía autoridad ni custodia ni posibilidad alguna de recuperarla. Rasgó el papel con furia, y mientras lo hacía murmuró con rabia: «Tú no eres su padre, yo la hice, y tú me la quitaste. Esto no se va a quedar así». Días después desapareció. No se supo más de él. La policía no volvió a verlo. Nadie lo buscó demasiado. El pueblo volvió a su ritmo lento, a su silencio habitual. Pero Tomás no bajó la guardia. Vigilaba todo. Reforzó las cerraduras. Enseñó a Alma qué hacer si veía a alguien extraño. Siempre atento, siempre listo. Y entonces llegó el gran día. Una mañana fresca de invierno, Alma y Tomás se presentaron en el tribunal. Ella con un vestido celeste, él con su mejor camisa. Frente a la jueza todo fue breve, sencillo. Firmas, documentos. Una pregunta final. ¿Quiere usted adoptar legalmente a la menor Alma Reynoso? Tomás no titubeó. Sí, con todo mi corazón. Entonces, a partir de hoy, Alma llevará su apellido, y usted será legalmente su padre. Alma lo miró. Y ahora ya soy tu hija de verdad. Tomás sonrió con los ojos brillando. Siempre lo fuiste. Ese día, al regresar a casa, una pequeña fiesta improvisada los esperaba. Los vecinos habían decorado el jardín con globos de papel. Hubo pan dulce, canciones viejas, abrazos sinceros. Pero lo mejor fue cuando Alma, en medio del bullicio, le susurró al oído: «Gracias por venir por mí aquel día en el coche». Tomás la miró con ternura. «Gracias por dejar que te encontrara». Y esa noche, por primera vez desde que tenía memoria, Alma durmió sin pesadillas. Solo sueños. Sueños nuevos. Pasaron los meses. El frío fue cediendo y los árboles del jardín comenzaron a cubrirse de nuevo con hojas verdes. Alma, ahora con 6 años recién cumplidos, corría por el pasto con una cometa de colores atada a un hilo torpe, mientras Tomás la miraba desde el porche con una taza de café entre las manos. Torito ladraba sin entusiasmo, como si ya supiera que nunca alcanzaría aquella cometa, pero igual lo intentaba. La casa, que alguna vez fue silenciosa y polvorienta, ahora respiraba. Había vida en cada rincón, en los dibujos pegados en la nevera, en los zapatos pequeños junto a la puerta
en los cuentos abiertos sobre la mesa. Hasta el taller de Tomás había cambiado. Ahora entre radios viejas había crayones, pegamento, botones, tijeras de punta redonda. Y lo más importante, risas, largas, libres, inesperadas. La gente del pueblo ya no preguntaba quién era la niña. Sabían que era la hija de Tomás. Así la llamaban en el mercado, en la panadería, en la feria. Ella lo sabía, y cada vez que alguien lo decía se le encendía una chispa en los ojos. Tomás envejecía lento pero con serenidad. Sentía que la vida por fin le estaba dando algo más que recuerdos. Nunca había tenido familia propia. Siempre se había dicho que no estaba hecho para eso. Demasiado torpe, demasiado callado, demasiado solitario. Pero ahora entendía que la familia no siempre se elige. A veces llega rota, herida, perdida, y uno solo tiene que decidir si la abraza o no. Él la abrazó, y Alma floreció. Iba a la escuela del pueblo. Tenía cuadernos nuevos, amigos nuevos, maestras que la adoraban. Aprendía rápido, y cuando le pedían escribir sobre su familia, siempre dibujaba lo mismo: una casa blanca, un jardín, un perro dormido y dos figuras, él y ella, con el sol arriba. Un día Tomás fue llamado al colegio. La directora lo recibió con una sonrisa. Quería mostrarle algo. Le entregó una hoja escrita con letra infantil. Era un texto titulado La persona que más admiro. Tomás comenzó a leer. Yo admiro a mi papá porque me salvó, porque me cuida, porque me hace reír cuando tengo miedo, porque nunca me grita, porque me escucha, porque cuando me caigo no me dice que soy tonta, solo me ayuda a levantarme, porque me enseña a arreglar cosas, porque me quiere aunque yo no sea suya, pero yo sé que sí lo soy, porque ahora soy suya para siempre. Tomás no pudo hablar, solo bajó la cabeza apretando la hoja con las manos y respiró hondo para no romperse ahí mismo. La directora sonrió. Lo está haciendo bien, señor Tomás. Él asintió sin poder decir una palabra. Esa tarde, cuando Alma llegó de clases, la encontró con un regalo sobre la mesa. Era un portarretratos de madera tallado a mano, con una foto que alguien les había tomado meses atrás en la feria del pueblo. Ambos sonreían de la mano, con globos detrás. ¿Y esto?, preguntó Alma. Para que siempre sepas que aquí tienes un lugar, para que no lo olvides. Nunca lo voy a olvidar. Ella se subió en sus piernas, lo abrazó por el cuello y se quedó allí quieta, como si ese abrazo pudiera detener el tiempo. Esa noche Tomás encendió una vela en el rincón donde guardaba los recuerdos viejos. Había fotos de su madre, una medalla oxidada y ahora también un pequeño zapato de Alma de cuando llegó por primera vez. Lo colocó con cuidado sobre la repisa y murmuró en voz baja: «Gracias por traerla a mí. Gracias por no dejarla sola ese día. Porque a veces el destino elige formas extrañas de unir a las personas. Y el dolor, aunque inmenso, puede abrir caminos que el amor no habría encontrado de otro modo». Tomás no sabía cuánto tiempo más viviría. No se engañaba. Era un hombre mayor. Pero sí sabía algo: que el tiempo que le quedaba, fuera mucho o poco, lo dedicaría a ella, a ver cómo crecía, a leerle cuentos, a enseñarle a reparar cosas, a enseñarle a ser libre. Y algún día, cuando él ya no estuviera, esperaba que todo lo vivido la sostuviera, que supiera que a pesar de todo, a pesar del pasado, del calor, del abandono, hubo un hombre que la eligió, que se quedó, que la miró a los ojos cuando todos la ignoraban, y que con todo su corazón la llamó hija, porque eso era lo que era, y lo sería para siempre. Los años pasaron con la discreción de las estaciones que cambian sin pedir permiso. La vida sin alardes fue moviéndose en círculos suaves. La Casa Blanca siguió en pie con sus grietas, su jardín salvaje
y la puerta que siempre chirriaba un poco al cerrar. Torito, el perro viejo, dormía cada vez más horas al sol. Ya no corría detrás de las cometas, solo miraba con sabiduría de animal que ha visto demasiado. Y Alma crecía con firmeza, con ternura, con esa mezcla de fragilidad y fortaleza que tienen quienes han sobrevivido a lo peor y aún así siguen creyendo en el amor. A los 12 ya leía novelas. A los 14 escribía cuentos. A los 17 ayudaba a Tomás con los trabajos del taller. Nunca dejó de llamarlo papá, pero a veces cuando él no la oía, se refería a él como mi héroe. Cada año en la fecha en que firmaron la adopción, horneaban un pastel. Uno sencillo, de chocolate con nueces, y lo comían en el jardín mirando las estrellas. ¿Te acuerdas de cuando me preguntaste si eras mi hija de verdad?, le decía él. Sí. Y tú me dijiste que siempre lo fui. Sigo pensándolo. Ella sonreía y le apretaba la mano con fuerza. Pero el tiempo, como siempre, no se detuvo. Una mañana Tomás no despertó. Fue en silencio como vivió. En su cama, con una expresión tranquila. El sol entraba por la ventana y sobre la mesa de noche había un dibujo antiguo, uno de los primeros de Alma, con ellos dos cogidos de la mano. El pueblo entero acudió al funeral. No hubo discursos largos, solo miradas húmedas, abrazos sinceros y muchas manos sobre el hombro de Alma. Ella no lloró en público. Lo hizo después sentada en el taller, rodeada de radios que ya no funcionarían nunca más sin él. Pasaron los días. La casa quedó vacía, pero no abandonada. Alma, con 18 años recién cumplidos, decidió quedarse. No porque no pudiera irse, sino porque quería proteger el lugar donde por fin había sido feliz. Entró a la Universidad del Estado. Se inscribió en trabajo social. Quería ayudar a niños que pasaban por lo que ella pasó. Quería hacer con otros lo que Tomás hizo con ella. Un día, mientras limpiaba el altillo, encontró una caja de madera cerrada con una cuerda. Dentro había fotos, cartas, recortes de periódico y en el fondo una carta con su nombre en la portada. Alma. La abrió con manos temblorosas y leyó: «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no te preocupes, no me fui del todo. Me quedo en ti, en tus pasos, en tus decisiones, en tu risa. No tengas miedo, hija mía. No estás sola. Te crié para que fueras libre, para que nadie más te encierre jamás, ni en un coche, ni en un recuerdo. Eres más fuerte de lo que crees y más buena de lo que imaginas. No te olvides de ser feliz. Yo estaré mirándote desde donde el tiempo ya no duele. Con amor eterno, tu papá». Ella no pudo terminar de leerlo en voz alta, pero sí lo leyó una y otra vez en silencio durante las semanas siguientes. La casa volvió a tener niños, no como antes, sino con propósito. Alma abrió un pequeño centro comunitario en el taller de Tomás. Allí niños con historias rotas aprendían a reparar cosas. Radios, ventiladores, lámparas. Y sin saberlo, también sus propias heridas. En la entrada colgó un cartel que decía: «Lo viejo solo necesita un poco de cuidado». Y debajo, en una plaquita de bronce, había un nombre grabado: Tomás Elías Padre, por elección, héroe por amor. El pasado no desapareció, pero dejó de doler, porque ahora era raíz de todo lo nuevo que Alma estaba construyendo. Y cada vez que un niño tímido la miraba con ojos de miedo, ella se agachaba, le ofrecía su mano y decía: «Ven, yo sé lo que es tener calor, hambre y miedo, pero también sé lo que es ser salvado». Porque ella lo fue, y nunca lo olvidó.